estar aquí este día. Amén. Dios los ha bendecido y nunca las cosas suceden por casualidad, sino porque hay algo en nosotros. Usted ve en la Biblia, los milagros en la Biblia no sucedieron por casualidad. Los milagros, siempre que sucedió un milagro, alrededor de un milagro esa persona hizo algo que no había hecho nadie. El Señor dijo: grande es tu fe. Entonces, diga, en la obra de Dios no sucede nada por casualidad. Todo lo que pasa sucede por un propósito divino, por una revelación que atrapamos. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Fue la única persona que tuvo fe para eso. Y así vienen las bendiciones. Y también es un honor estar aquí con mis padres, que están aquí este día, mi papá, mi mamá. Y quiero compartir hoy una palabra que se encuentra en el libro en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículos 9, Colosenses 1, 9 y 10. Y esta palabra para mí es demasiado importante. Dice la Biblia: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Esta palabra es demasiado poderosa. Y yo voy a hablar este día de un tema titulado orando desde mi posición en Cristo. Amén. Orando desde mi posición en Cristo. A mí esta palabra me ha revolucionado, porque cuando nosotros iniciamos el caminar cristiano, que hace muchos años, definitivamente no fuimos entrenados para orar desde el punto de vista del Espíritu. Siempre, yo recuerdo que cuando las personas preguntaban acerca de cómo hago para orar bastante tiempo, las instrucciones que recibían eran: cuando no tenga nada que decir, diga aleluya, diga gloria a Dios. Y entonces siempre aprendimos que orar es pedir. Y cuando se habla de oración, siempre tenemos en nuestra mente la idea de ir a Dios y pedirle algo, de pedirle. Y siempre la oración está enfocada en nosotros, que necesito salud, que necesito finanzas. El motivo de la oración siempre somos nosotros. Y muchas veces hemos acomodado nuestra teología a las circunstancias de nosotros y decimos: esta situación vino porque Dios quería que lo empezaras a buscar más. Dios te estaba llamando a través de eso. Y Dios no diseñó la oración para que nosotros acudamos a Él desde el punto de la necesidad, sino que Dios diseñó la oración para que nosotros oráramos desde el propósito
Diga conmigo, una cosa es orar desde la necesidad y otra cosa es orar desde el propósito. Entonces la oración cambia cuando se hace desde el propósito divino. La oración cambia totalmente el significado. Nosotros fuimos diseñados para vivir en relación con Dios. Fuimos diseñados para vivir con Dios en la tierra. Diga, levante su mano derecha, diga, yo fui diseñado para caminar con Dios en la tierra. Amén. Y por eso usted encuentra en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 29, que Dios crea al hombre espíritu y alma, a su imagen conforme a su semejanza. En Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios crea el estuche, el cuerpo del hombre. Amén. Y dice la Biblia, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y Dios pone en ese hombre creado, Dios pone su espíritu, Dios pone el espíritu del hombre. Amén. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios es el Padre de los espíritus. Amén. Y Dios, al ser Padre de los espíritus, pone el espíritu en nosotros para venirse a vivir en nosotros. ¿Dónde, en qué parte de tu cuerpo vive Dios? Vive en tu espíritu. Y Dios puso el espíritu dentro del hombre para venirse a vivir ahí. Amén. Porque nosotros fuimos diseñados, le dije, para vivir con Dios en la tierra. Entonces, desde ese punto, orar para un hijo de Dios debe de ser algo natural. Diga, un hijo de Dios debe de orar. Y la oración es algo natural. Porque fuimos diseñados para vivir con Dios en la tierra. Entonces, por ejemplo, Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el verso 14, presenta al Cristo hecho carne. Amén. El verbo hecho carne. Pero en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, después de resucitar Cristo, Cristo es ese espíritu vivificante. Amén. Entonces, Cristo, como espíritu vivificante, al recibir a Jesús nosotros en nuestro corazón, viene y entra en nosotros a vivir en nuestro espíritu. Y a partir de ese momento, nosotros tenemos lo que dice la Biblia en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nosotros hemos recibido la naturaleza divina. Okay. Todos los que están en este lugar, que han recibido a Jesús como su Salvador, como su Señor, han recibido naturaleza divina. Diga conmigo, naturaleza divina. Hemos sido participantes de esa naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el Cristo, espíritu vivificante, se vino a vivir en nosotros. Le dije, 1 Corintios 15, 45. Amén. Entonces, el libro de 1 Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27, dice la Biblia, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Qué tenemos nosotros? Levante su mano derecha, diga, yo tengo la unción del Santo. Amén. Y el versículo 27 dice, la unción que ustedes recibieron de Él
permanece en ustedes. Entonces el Cristo resucitado, hecho espíritu vivificante, amén, se vino a vivir en nosotros. Ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y para nosotros no debe de ser un problema orar. ¿Me está entendiendo? Para nosotros orar debería significar lo mismo que significó para Jesús. Jesús no tuvo problemas para orar. Usted ve la Biblia y, por ejemplo, la Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 12, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando. Amén. Jesús no fue al monte a orar porque le dolía la cabeza, porque estaba enfermo, porque tenía problemas financieros, sino porque era su naturaleza vivir en comunión con el Padre, porque Él tenía la naturaleza divina. Aleluya. Así funciona esto. Luego dice la Biblia en Marcos capítulo 1 versículo 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Jesús es la persona que tenía la agenda más ocupada que nadie, porque Él solo tenía 3 años y medio para realizar esa obra que el Padre le había encomendado. Pero para Él la oración ocupó un lugar, el lugar más importante. Dice que pasaba la noche orando. Amén. Y luego dice que se levantaba oscuro y se iba a un lugar a orar. Y por eso la Biblia dice en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 1, dice también Jesús le refirió una parábola acerca sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces los hijos de Dios, los que de verdad han resucitado con Cristo, los que han recibido el Espíritu vivificante, no son personas que no tienen el problema, no tienen problemas para orar. Ellos aman así como amaba Jesús hacerlo, porque la naturaleza divina que estaba en Jesús la tenemos nosotros. Y para nosotros ir al lugar del lugar secreto con Dios no es cuestión de necesidad, es cuestión de propósito eterno. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, eso es lo primero que necesitamos entender, que nosotros, que orar tiene que ser algo natural. Este es el punto número 1. Orar tiene que ser algo natural por causa de la naturaleza divina que nos fue impartida. Amén. Amén. Levante su mano derecha. Orar, diga, orar tiene que ser algo natural. Natural. Usted no va a la oración cuando tiene el agua hasta el cuello. Usted no va a la oración cuando se le está destruyendo la familia. Usted no va al lugar de oración cuando tiene un familiar enfermo o usted tiene problemas de salud, porque la oración no fue diseñada para eso. La oración fue diseñada por un propósito divino, porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios: comunión, relación con el Padre, con su fuente eterna. Si le puede dar un aplauso a Dios, déselo con todo el corazón. Lo segundo que le quiero compartir es que la función es que nosotros tenemos que entender la función del Espíritu en la oración. Amén. Levante su mano derecha, diga: debo entender
la función del Espíritu en la oración. El Espíritu Santo es la persona más importante que tenemos en la vida. O sea, no hay nada más importante que Él. ¿Me está entendiendo? La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo no tenía el Nuevo Testamento. La Biblia para ellos era un punto de referencia. Nosotros la tenemos hoy. Ellos eran guiados por el Espíritu. Nosotros hoy seguimos un manual. Pero la iglesia del primer siglo solo tenía la ley y los profetas. El Torá. ¿Me entiende? Entonces los apóstoles tuvieron que aprender a desarrollar relación con el Espíritu Santo. Y por eso el texto que leímos en Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice el apóstol Pablo: desde que yo oí de ustedes, dice, no ceso de orar por ustedes. Pero mire la oración del apóstol Pablo. Pablo no ora por ellos para que tengan un carro nuevo. No ora por ellos para que el Señor la oración. No digo, o sea, todo eso está bien. Yo le estoy hablando del propósito. El apóstol Pablo ora por ellos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Diga, ese es el propósito de la oración. Ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y mire esto, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que esto no es algo a la ligera. Esto no se debe tomar a la ligera. Esto es toda una estrategia divina montada por el Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Amén. Porque no habla de algo poco. Dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si usted atrapa eso, si usted logra moverse en esos niveles de revelación, usted no tendrá que preocuparse por el diablo. No tendrá que preocuparse porque usted montado en la voluntad de Dios, hermano, el diablo a usted no le ve ni el polvo. El diablo no se puede ni acercar a usted. En esa posición usted es alguien extraordinario. Alabe la gloria del Señor. Entonces por eso es que para mí esto ha sido muy poderoso, porque la cuestión de la oración tiene que ver con el conocimiento de su voluntad. Pero dice ser llenos. No se trata de hablar mucho. Se trata de tener el espíritu correcto. Amén. Entonces, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Usted debe ser un estratega en el lugar secreto. Amén. En toda inteligencia espiritual. O sea, es un lugar estratégico. Amén. O sea, el lugar de oración, el tiempo en el lugar secreto es un lugar de empoderamiento donde nosotros estamos recibiendo del Espíritu Santo sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Con la finalidad, fíjese esto, con la finalidad de que nosotros vivamos dignamente, caminemos dignamente como hijos de Dios, con la finalidad de que nosotros podamos agradarle en todo al Señor, con la finalidad de que vivamos dando fruto, amén,
que estemos fructificando y que cada día nos estemos llenando del conocimiento de Dios. Amén. Este es el diseño divino para nosotros. O sea, dentro de las estrategias divinas, dentro de la sabiduría y la ciencia, vendrán las demás oraciones. Amén. Por tu familia, por aquellas cosas, pero ya tú no estás en una posición de ventaja, sino que ahora tienes estrategias del cielo para hacer cosas extraordinarias. Amén. Ahora, en este punto es muy importante porque yo le dije que la función del Espíritu Santo en la oración, número 1, es guiarnos en el conocimiento, es guiarnos en el conocimiento de todo lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entendemos por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo es el que conoce todo lo que el Padre nos concedió en Cristo. Amén. Por eso las oraciones apostólicas siempre fueron diseñadas para algo extraordinario. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18 dice Pablo: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, al recordarlos en mis oraciones. O sea, la oración en el reino de Dios es oración corporativa. No es una oración egoísta, individualista. Es una oración corporativa. Y Pablo dice que no ceso de dar gracias a Dios por vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, el propósito de la oración es un encuentro, es relación con el Espíritu Santo. Es ir al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo: tú conoces todo lo que el Padre me ha concedido. Yo necesito sabiduría, yo necesito revelación y yo necesito que se abran los ojos de mi entendimiento para poder comprender, entender todo lo que Dios me ha concedido en Cristo Jesús. Amén. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, y el Espíritu Santo nos fue dado para eso. Amén. Sabiduría, revelación en el conocimiento de Dios, y que se abran los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Cuando se abren los ojos del entendimiento, tú empezarás a ver cosas que jamás pensaste que estaban ahí. Empezarás a descubrir cosas, empezarás a ver la gracia de Dios. Le empezarás a dar a la gracia de Dios el valor que tiene. Porque muchas veces nosotros no valoramos el privilegio y la bendición que tenemos el día de hoy. Sabe que esta gracia que nosotros tenemos hoy no la tuvieron los patriarcas, no la tuvieron los profetas.
ellos anhelaron verlo, mas no lo pudieron experimentar. Ellos anunciaron de esa gracia, pero el escritor a los Hebreos dice que Dios dice que escogió para nosotros cosas que a ellos no les fueron reveladas. El privilegio, poder entender lo que es tener naturaleza divina, poder entender que es que el Espíritu Santo te habite, poder entender que la unción del Cristo, que la misma unción que estaba en Cristo está en ti, y que ahora el lugar, el tabernáculo eres tú. El lugar de oración, el templo de oración eres tú. Amén. En donde nosotros somos llamados por el Espíritu a vivir en el Espíritu. Somos llamados a andar en el Espíritu. Somos llamados a pensar en el Espíritu. Somos llamados a orar en el Espíritu. Somos llamados a cantar en el Espíritu. Y somos llamados a ser enseñados con las palabras que enseña el Espíritu. O sea, hemos entrado en esta gracia, en este tiempo de gracia de Dios. Dios nos ha empoderado para que se puedan manifestar en nosotros cosas extraordinarias. Poder nosotros traer el cielo a la tierra. Amén. Entonces, Dios no habita en templos, dice la palabra. Él te habita a ti a través del Espíritu que fue impartido en tu vida. Y lo que la iglesia necesita es entender Colosenses 1, 9 y 10. Amén. Para poder funcionar en ese nivel de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. En toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Entonces el Espíritu Santo debe de convertirse para nosotros en algo tan extraordinario. Por eso es que la Biblia dice: orad en todo tiempo. Porque nosotros podemos, cuando entendemos este nivel, usted no ora solo las horas que tiene marcadas. No, usted ora siempre. Amén. Porque está ocupado en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él conoce lo profundo de Dios y nos lo revela a nosotros. Para mí esto es demasiado maravilloso. Y Dios nos quiere llevar a nosotros en esa dimensión de gloria. Amén. Número uno, para que tú entiendas que la gracia que se te reveló es demasiado grande. Que tú eres una persona demasiado bendecida. Amén. Que tú has sido impartido por el Espíritu de Dios. Y no te tienes que preocupar por cómo lo voy a hacer. Porque desde el momento que entiendes las estrategias del Espíritu, tú te darás cuenta que Dios lo hace. El problema es cuando nosotros pensamos que lo hacemos nosotros. Pero cuando tú entiendes que todo lo que tú tienes que hacer es amar al Espíritu, dejarte guiar por el Espíritu,
dejar que el Espíritu Santo te revele quién eres y todo lo que el Padre te ha concedido, y las cosas vendrán de una manera realmente no sobrenatural. Porque nosotros fuimos diseñados para vivir la vida del Espíritu. Amén. La vida del Espíritu está por encima de lo sobrenatural. Porque a la vida, a lo sobrenatural, accesan los demonios. Moisés fue a Faraón y empezó a usar la vara, hizo algo sobrenatural ahí, ¿se acuerda? Pero luego vinieron los brujos también de Faraón y hicieron lo mismo. Dios te quiere llevar más allá y Dios quiere que vivas en el Espíritu, guiado por el Espíritu, aprendiendo directamente del Espíritu. Y obvio, cuando eres movido por el Espíritu, van a pasar todas esas cosas. Pero lo espiritual está por encima de lo sobrenatural. Aleluya. No sé si lo entendió. Y número 3, nuestra oración. Oramos, este es el punto, oramos desde nuestra posición en Cristo. Levante su mano derecha, los que diga, debo de orar desde mi posición en Cristo. Porque se supone que el Espíritu Santo ya te reveló que la naturaleza divina te fue impartida. Que el Espíritu Santo ya te revela la voluntad del Padre. Y tú no la conoces a medias, la conoces porque la Biblia dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora tú has entendido que es ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces ahora tú no vas a Dios desde la posición que tenías antes de conocer a Cristo. Tú vas a Dios desde la posición que tienes ahora. Y por eso es que tenemos que empezar a orar desde el Espíritu. Porque en el Espíritu en el Espíritu tú eres perfecto. En el Espíritu tú estás completo en Cristo. Porque en el Espíritu tú oras desde el propósito. Amén. Porque desde el Espíritu tu oración no es egoísta. Tu oración es corporativa. Porque estás conectado con el reino de Dios. Entonces oramos desde nuestra posición en Cristo Jesús. Número 1, oramos como hijos. Amén. Levante su mano derecha y diga, yo debo de aprender a orar como hijo. Y como hijo, tú no te consideras indigno. Como hijo, tú no te consideras que no calificas. Cuando a ti se te reveló el corazón del Padre, entonces tú entiendes que en casa de papá hay abundancia de pan. Aleluya. Eso dijo el hijo pródigo. Dijo, en la casa de mi padre, dice que volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Alabado sea la gloria de Dios. Y entonces ya no vas a Dios por cositas. Ya no vas diciéndole a Dios que tenga misericordia de ti. No, ahora vas con toda la revelación que eres hijo. Con toda la revelación que tu Padre preparó cosas para ti desde la eternidad, que tu Padre hizo preparativos
y que la bendición tuya no es una promesa. La bendición tuya es una herencia. Levante la mano derecha y alabe la gloria de Dios. Porque la promesa es para los que están lejos. La promesa es para los que no son hijos. Pero para los hijos hay herencia. Ah, gloria a Dios. Por eso es que la salud para ti no es una promesa, es una herencia. La bendición espiritual y financiera para ti es una herencia como hijo de Dios. Levante la mano y aplauda la gloria de Dios. Aleluya. Y eso cambia tu posición en el lugar secreto. Amén. Como padre, tú entras con confianza. Gloria, gloria a Dios. ¿Sabe? Yo aprendí gracias a mi padre natural. Porque mi padre siempre tuvo para darme. Siempre tenía. El oficio que él desarrolló en nuestro país, como herrero, él hacía mucho dinero. Y siempre traía dinero. Cuando él estuvo en los años 86, por ahí 85, en el área de Houston, él vino la primera vez. Él estuvo en la ciudad de Dallas trabajando. Y cada vez que yo lo veía, me daba dinero. Y yo le dije, yo estoy trabajando. Pero hermano, había que agarrarle el dinero, porque si no se lo agarraba, él no estaba a gusto. Pero siempre me dio dinero. Y el día que se fue para El Salvador me dijo, las últimas palabras, si tú no te sientes bien aquí, vete para tu casa. Allá todo lo que está en la casa es tuyo también. Así es que no te preocupes por nada. Cuando a ti se te revela lo que es paternidad, nunca te sientes huérfano, nunca te sientes extraño, nunca te sientes un mendigo, nunca estás pidiéndole a Dios a ver si se cae alguna migaja. No, como hijo de Dios sabes que el pan es tu herencia. Alabado sea nuestro Dios. Jesús le dijo a la sirofenicia, el pan es para los hijos. Levante su mano derecha y alabe la gloria de Dios. La provisión es para los hijos. Ella tomó de las migajas, pero el Señor declaró, el pan es para los hijos. Diga, debo de orar desde mi posición de hijo de Dios. Alabado sea nuestro Dios, con una fe inquebrantable. Creyendo que que en el cielo Dios hizo provisión para ti. Y que nosotros pasamos circunstancias difíciles. ¿Sabe por qué? Por falta de comunión con el Espíritu. Por falta de relación con el Espíritu. Porque todos los que están en este lugar, para todos ellos hay provisión como hijos de Dios. Todos deberían de ser prósperos. Todos deberían de estar sanos. Todos deberíamos de estar moviéndonos en los niveles del Espíritu por causa de la posición que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario y nos llamó hijos de Dios, hijos herederos. Así funciona. Segundo, hablando de orando desde nuestra posición. Nosotros oramos desde el reino. Amén. Diga, primero como hijo. Segundo, oro desde el reino de Dios. Amén. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que el cual nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Dios lo trajo al reino, y en el reino
las cosas son diferentes. En el reino hay luz. Por eso dice que te sacó de la potestad de las tinieblas, donde estabas en oscuridad, en ignorancia. El problema de la gente es la falta de revelación de la luz de Dios. Pero cuando vienes al reino de la luz y empiezas a ver, a ser iluminado por la luz del Espíritu, y empiezas a ver todas aquellas cosas que fueron preparadas para ti desde la eternidad. Aleluya. Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28, dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Amén. Jesús estuvo 40 días después de resucitar, entrenando a los discípulos a vivir con el Espíritu, para que les fuera revelado el reino de Dios. Y desde esa posición es donde nosotros funcionamos. Y número 3, oramos desde nuestra posición en los lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mire esto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. San Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la posición de los hijos de Dios. Lugares celestiales. Posición de hijos, posición de reino, y desde la posición de los lugares celestiales. Amén.